Bueno, me han visto por aquí, entonces decir buenos días para todos ya no aplica. Seguimos aquí en contacto y ya en este último tiempo buscando sacar algunas conclusiones que creo que es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. No archivar todos estos buenos estudios en nuestra mente y decir, qué buena conferencia, qué buenos estudios, sino me gustaría invitarles a que cojan un papelito, tomen un lápiz o un lapicero y saquen unas conclusiones de lo que el Señor puede haberle hablado a usted a través de cada uno de los tiempos de estudio, porque esto es lo verdaderamente importante. Si de los 8 estudios que tuvimos, solamente uno de ellos, algún versículo le quedó en su mente dando vueltas y usted lo puede aplicar, creo firmemente que el propósito del Señor se ha cumplido en usted. Mm, no es la idea que podamos decir, no, vamos a salir aquí eruditos en el tema, la obra del Señor en tiempos de crisis. La idea es que cada uno de nosotros pueda tomar para sí un mensaje que el Señor haya puesto en su corazón a través de una lectura, a través de alguna palabra de alguno de los hermanos que ha estado exponiendo la palabra del Señor y pueda usted decir, esto me tocó particularmente a mí y voy a ponerme en las manos del Señor para que el Señor me ayude en esto. Puede ser una motivación, puede ser una exhortación, cualquier cosa que el Señor haya puesto en su corazón, qué bueno que lo podamos poner por obra. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por tu bondad. Gracias, oh Dios, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque hemos podido tener estos tiempos de estudio de la palabra tuya, con algunos tropiezos, con algunas dificultades. Tú conoces todo, Señor, y qué precioso saber que tú tienes el control de todo y tú tienes también un propósito en cada circunstancia, en cada situación. Gracias, Señor, porque nos permites llegar a este tiempo para sacar algunas conclusiones y nos ponemos, oh Dios, en tus manos para que cada uno de nosotros pueda sacar el mejor provecho de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que tú has puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, para que nos sintamos redargüidos cada uno de nosotros, podamos poner por obra la palabra tuya. Te alabamos, Señor, te glorificamos, exaltamos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el primer aspecto de las conclusiones, teniendo en cuenta que el gran tema que hemos tenido en estos días es la obra del Señor en tiempo de crisis. Mm, no pretendo hacer un resumen de todo, porque pues, en primer lugar, ahí van a quedar todos los estudios consignados, grabados, pero sí he querido hacer como, o poner unos tips, he ido apuntando cositas en una hoja a lo largo de los estudios, y desde un principio el Señor había puesto en mi mente y en mi corazón algún enfoque de este tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que quisiera expresar es que es importante tener claro en nuestras mentes que la obra es del Señor, que las circunstancias y la crisis misma y todo lo que vivimos como hijos de Dios y como iglesia del Señor, creo que está en los planes del Señor. Y en ese orden de ideas, el Señor mismo tiene para con cada uno de nosotros, para con su iglesia, un propósito.
Y este versículo de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, me llama a mí la atención de una forma particular. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿A quién está dirigido este texto? Le quiero preguntar, y usted ahí donde está, solo o acompañado, contésteme. ¿Para quién es esta recomendación de estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor? ¿Ya se contestó? Para usted y para mí, hermano, hermana, esto es para usted y para mí. Ahí no dice, así que líderes de la iglesia, no dice, así que hermanos responsables de las congregaciones, no dice, así que ancianos de la iglesia, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Vuelvo a preguntar, ¿de quién es el compromiso de estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre? ¿De quién? Usted podría responder en este momento, mío, es mi compromiso. Es lo que el Señor quiere de mí, que yo esté firme y constante creciendo en la obra del Señor, independiente de la crisis, independiente de las circunstancias externas. Hemos tenido, como ya lo hemos dicho, momentos muy complicados el último año. El pasado domingo 21 de marzo tuve la oportunidad de presentar un mensaje en la reunión del domingo y me sentí privilegiado de, sin proponérmelo, haber quedado explícitamente en esa fecha comprometido con eh, presentar la enseñanza de ese domingo, porque particularmente ese fin de semana era hace un año el inicio de la cuarentena y esas cuarentenas que empezaron a extenderse y a convertirse en algo casi que interminable. Y hemos tenido circunstancias muy particulares en el último año, desconocidas para muchos. Casualmente, en el comienzo de estos tiempos, hicimos mención que hace un año, sin mucho conocimiento, iniciamos esa travesía, sí, es lo que iba a decir, de hacer una conferencia virtual. Conozco de todos estos temas hace 10 años, pero algo tan específico como lo que estamos haciendo, había asistido a conferencias virtuales, había promovido cosas virtuales, pero al nivel de lo último que hemos hecho, no, de hecho, hace un año en nuestra conferencia, la primera noche, tuvimos bastantes tropiezos, bastantes inconvenientes y en el camino nos tocó aprender de muchas cosas, irlas resolviendo, irlas solucionando y con la ayuda del Señor salimos adelante. Y desde entonces hemos venido haciendo una cantidad de cosas a nivel de las asambleas locales que eran inimaginables hace 2 años. Y en medio de esas circunstancias tan particulares,
este resaltado que tenemos aquí, ahí lo que está en negrilla, toma un valor muy importante. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quiero insistir y volver a resaltar que es para usted, mi querido hermano, mi querida hermana, ese compromiso delante del Señor de estar creciendo en la obra del Señor, independiente de las circunstancias, independiente de las dificultades, delante del Señor tenemos ese compromiso, que es un privilegio sentirnos creciendo en la obra del Señor. Hay otro versículo en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A través de cada uno de los tópicos que hemos estado viendo en esta conferencia, de los diferentes tipos de crisis que se pueden presentar, en cada una de ellas podríamos ver una oportunidad. Y de hecho, nos hemos dado cuenta que muchos hermanos han encontrado oportunidades en medio de la virtualidad para servir al Señor. Ayer veíamos un tiempo donde se hablaba de la persecución. Alguien dirá, no, yo perseguido no me siento. Pero hay muchas ocasiones en las que se podría configurar una persecución y en las que el Señor nos llama a hacer su obra aún en medio de la persecución. Y vemos un ejemplo maravilloso en la vida del apóstol Pablo, en quien de pronto pudiéramos congregar buena parte de las cosas que hemos estado analizando en esta conferencia, para darnos cuenta que él aprovechó cada situación, cada circunstancia crítica para gozarse en el Señor, para servir al Señor. Cuando fue perseguido, cuando estuvo encarcelado. Y qué precioso encontrarnos con esa expresión de Filipenses capítulo 4, donde el apóstol dice, he aprendido a, ¿qué es lo que dice? ¿Recuerdan? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y a esto el Señor nos está invitando, nos está llamando a que crezcamos, a que unidos en amor, como hemos leído, que recibamos crecimiento para edificarnos en amor. El hermano Herman mencionaba esta mañana cifras en las cuales se ha quedado evidenciado que el confinamiento, el vivir en familia, en lugar de ser un privilegio maravilloso donde todos compartimos y la pasamos bueno y lo disfrutamos, se ha convertido en un foco de aumento de la violencia intrafamiliar. Muchos han propiciado el distanciamiento a partir de las cosas que han sucedido. Pero la invitación del Señor es que todos unidos, el cuerpo bien concertado y unido entre sí,
por todas las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué precioso saber que podemos crecer en medio de las diferentes circunstancias. Qué precioso ver en cada situación una oportunidad. Qué precioso entender que Dios está detrás de cada circunstancia. Y precisamente es el punto que sigue. Dios siempre tiene un propósito. Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. En nuestro canal de YouTube está el mensaje del que les hablaba del 21 de marzo y que titulé He aprendido, y es como un testimonio de los aprendizajes del último año. Y esto para mí es algo muy importante en ese aprendizaje. Ese versículo 21 del capítulo 19 del libro de los Proverbios dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Usted y yo podemos tener muchas cosas en la mente. Y sobre este mismo tema decía en el mensaje del 21 de marzo, que hace un año había en muchas personas muchas ideas en la cabeza, como finalizando tal vez el mes de febrero o comenzando el mes de marzo, visité a unos empresarios en un sector exclusivo de Bucaramanga, unos muchachos que estaban organizando un coworking. Para los que no saben qué es eso, es un sitio donde hay muchos espacios y ellos alquilan espacios para quien necesite una oficina pequeña, una área de 2 por 2 metros dentro de una casa grande, y entonces se comparte servicio de internet, de agua, luz, y hay muchas oficinas de muchas cosas dentro de un solo sitio. Hay un espacio para conferencias, una sala de juntas, cafetería, y los muchachos estaban muy entusiasmados con eso. Yo fui porque estaba de pronto interesado en hablar por un espacio pequeño para mí, y a los 15 días empezaron las normas nacionales de confinamiento. Cuando pude salir, pasé por allí. Obviamente habían quitado letreros y habían cerrado porque la casa es una casa grande en un sector exclusivo de la ciudad, donde el arriendo tendría que valer varios millones. Y yo pensaba, pobres muchachos, con tanta ilusión que ya tenían abogados y otras personas que les habían tomado algunos espacios, pero todo eso se vino al piso. En la mente de nosotros, dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Creo firmemente que el Señor tiene un propósito con todo lo último que ha pasado. Tenemos que sintonizarnos con la voluntad del Señor y caminar en ese sendero, el de la voluntad del Señor. Nos habíamos imaginado quizás tener una conferencia donde lo que compartimos pueda llegar a tantas personas.
Alguien dirá, no, pero en la conferencia en Bucaramanga hemos tenido más de 200 personas. Sí, pero aquí hemos tenido 130 pantallas encendidas y en muchas de ellas hay núcleos familiares, y si eso lo multiplicáramos por lo menos por 2 o 3 personas, nos vamos a encontrar con más de 300 personas. Tenemos personas que nos están viendo y escuchando fuera del país, y eso es de mucho gozo, saber que de esta manera se pueda ser de utilidad para la obra del Señor, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Qué tristeza en quienes no hemos podido aprender lo suficiente de todo esto que el Señor ha hecho o ha permitido. Al final prevalecen los designios del Señor. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La Reina Valera dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo es para bien, de acuerdo al propósito del Señor. ¿Está usted murmurando, quizás maldiciendo? Maldecir no quiere decir solamente decir groserías. ¡Ah! Cosa tan horrible todo esto que ha pasado, ¿cómo es posible? ¿O está usted viendo las oportunidades que el Señor está presentando en su propósito, en todas las cosas que están sucediendo? Qué precioso que podamos cada uno de nosotros ver el propósito del Señor detrás de cada circunstancia. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué piensa usted de este texto? ¿Lo ha analizado de esa manera? Dios ha preparado grandes cosas para los que le aman. Pongámonos en las manos del Señor. El apóstol Pedro nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál es el temor? Y enseguida quiero resaltar esta palabra prioridades. También hay un estudio que el Señor me permitió compartir sobre prioridades. Ahí lo encuentra en el canal de YouTube también. La palabra prioridades o prioridad no se encuentra en la Biblia, en ninguna versión. Pero si una cosa el Señor ha mostrado a través de este último tiempo, es que usted y yo debemos poner en orden las prioridades de nuestra vida. Muchos de nosotros, y lo digo no juzgándolo a usted, sino mi experiencia personal, durante años he tenido prioridades que están por encima de la voluntad del Señor. Y si alguien me hubiera preguntado en una conferencia o en un campamento, en una reunión de hermanos, en un retiro regional, ¿qué es lo primero en su vida? Hubiera contestado el Señor, pero mentiras, no es así. ¿Cuántas cosas ponemos por delante del Señor? El salmista expresa en el Salmo 27
versículos 4 y 5, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Habitar en la casa del Señor, pudiéramos decirlo, estar en la voluntad del Señor, estar en la presencia del Señor. Dice, para contemplar la hermosura del Señor. Hay un hermano muy querido a quien le voy a perdonar su nombre para evitarle complicaciones, porque sé que él lo hace es para la honra y gloria del Señor, que en una ocasión me dejó a mí un mensaje muy bien marcado con su ejemplo. Es un hermano ya anciano de años, que alguien pudiera decir ya está para jubilarse porque ha hecho mucho para el Señor y su obra, pero siempre que uno lo llama a, a decirle que tome algún tiempo, que una participación para algún tipo de actividad, en esa ocasión fue para un encuentro de parejas, me dijo, hermano, voy a estar viajando, pero creo que lo puedo hacer. Quiero acompañarles y con la ayuda del Señor, sí, a tomar uno de los temas en un evento de pareja. Mi esposa publicó una foto del día en el que él estaba compartiendo la palabra del Señor desde el lugar donde estaban viajando. Y un hermano de, creo que él ya pasó la barrera de los 80, sentado en una butaquita como a 40 centímetros del piso de la butaquita, con una mesita delante de él y su portátil subido sobre la mesita y una caja de cartón encima y compartiendo la palabra del Señor con nosotros. Yo decía, ¿cuántos de nosotros muchas veces no nos negamos a una oportunidad que el Señor nos da de servirle a Él? Porque no es que me pasó esto, tengo una reunión familiar, tengo un cumpleaños, voy de viaje. Yo no estoy diciendo que siempre a todo le digamos que sí. Yo no estoy diciendo que no tengamos vacaciones, no estoy diciendo que no tengamos vida social, no estoy diciendo, no, estoy diciendo en el orden de las prioridades. Habrá ocasiones en las que el Señor nos muestra, porque el Señor se manifiesta de forma clara. Nos muestra que hay algo para hacer y que usted es el instrumento o yo soy el instrumento que Él ha escogido para eso y nosotros decimos, "Uy, Señor, pero primero tengo que hacer esto. Primero tengo este compromiso muy importante para mi satisfacción personal". Y entonces si hay algo que debemos aprender en todo esto es, ¿qué es lo prioritario? ¿Es su negocio? ¿Es su vida? ¿Es su familia? ¿Es su qué es lo más prioritario en su vida? Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, dice la palabra del Señor, allí estará
también tu corazón. ¿Dónde está su tesoro, hermano y hermana? Ahí está su corazón. Y en medio de la crisis, nosotros vemos siempre las oportunidades que el Señor manifiesta, pone en el camino, para que su obra, la obra del Señor a través de nosotros como su instrumento, sea hecha. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está su tesoro? ¿No es cierto que este tiempo último de esta crisis, si se quiere ponerle ese rótulo, nos ha enseñado tantas cosas? Y nos debe preparar para que en los momentos en los que veamos crisis alrededor nuestro, estemos dispuestos a hacer la obra del Señor. Porque es la obra del Señor lo que hacemos. Hermanos, hubo un pensamiento de los primeros estudios. Quise dejarlo como un punto especial. Mi hogar, mi primer ministerio. Es probable que no encontremos un texto así explícito relacionado con esto. Hemos usado un texto, creo que es de Primera de los Corintios, sacado de contexto, donde decimos que el que no provee para los de su propia casa es como un incrédulo, para aplicarlo al ministerio, pero ahí explícitamente está hablando de otra cosa. Pero sí estoy convencido de esta idea, porque cuando voy al jardín del Edén y veo como la expresión del deseo de Dios mismo en tener un hombre y decir no es bueno que esté solo y ponerle al lado su compañera, su ayuda idónea, y después ver la familia y ver en Deuteronomio indicaciones explícitas en cuanto a la formación a la familia, en enseñarle a los hijos los estatutos y mandamientos de Dios, pues encuentro que esto tiene esa aplicación. Algunos de nosotros quizás tengamos ese aguijón de no haber hecho la tarea suficientemente bien. El Señor conoce lo que pasa en cada uno, pero este texto del libro de los Salmos, el 128, versículos 1 al 4, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aquí hay una promesa de bienaventuranza, de bendición, dice para el hombre que teme a Jehová, en medio de una descripción de una escena familiar, de un grupo familiar. Y esto debe motivarnos, hermanos. Esto debe motivarnos.
a trabajar en nuestro hogar. Muchos de nosotros nos hemos equivocado en lo que hacemos. Hablo a los varones como sacerdotes en nuestro hogar. Y a las damas, cuando dice allá que la mujer sabia edifica su casa, allí no habla de albañilería, sino habla de la edificación en valores, en formación, en educación. Muchos de nosotros nos hemos equivocado en ese aspecto y hemos priorizado otros aspectos de la formación en nuestros hogares. Y en muchos de nosotros ya no hay marcha atrás porque tenemos hijos adultos y ya esa etapa de formación pasó. Y alguien pudiera decir, entre quienes ya tenemos esa condición, decir, usted mejor cállese porque usted, ¿qué va a decir? Y hablaba con alguien recientemente sobre un tema similar. Muchas veces el Señor nos permite a nosotros pasar por circunstancias y tener situaciones específicas que nos permiten hablar desde nuestra equivocación. Y qué bueno poder decirles a quienes están formando sus hogares, tengan cuidado, trabajen en sus hogares, en sus hijos, en la formación de ellos, en el buen ejemplo. Que podamos tener esta expresión del salmista de prosperidad no material, sino espiritual, de ser bendecidos, porque el temor de Jehová nos ha llevado a conducir bien el hogar que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Qué precioso que en medio de esas circunstancias difíciles podamos ayudar a otros. Recientemente con mi esposa tuvimos una muy buena oportunidad de compartir un asunto personal, casi que privado de nosotros, de un momento duro de nuestras vidas, que no habíamos hecho hasta ahora eso de hablar de ese tema, compartirlo con un grupo numeroso de parejas, con el fin de ayudar a otros. Y eso lo permite la experiencia de una situación, si se quiere, vergonzosa en las vidas de cada uno de nosotros y juntos como pareja, pero que eso nos permite hablar con la autoridad de decir, yo pasé por ahí y yo le puedo decir que delante del Señor esto, esto y esto. Hermanos, porque al final la autoridad que recibimos es de parte del Señor. Yo no estoy hablando aquí con autoridad mía porque no la tengo, porque soy ser humano, con esta carne que me traiciona cada rato. No tengo autoridad, pero el Señor es el que me permite estar aquí al frente de ustedes, compartiendo estos textos de la palabra del Señor. Y a través de ellos o alrededor de ellos, con lo que el Señor me permite compartirles de mi propia experiencia. Lo he dicho muchas veces, quien es edificado aquí, en primer lugar, soy yo. Yo no hablo desde el juicio, sino con lo que el Señor ha tratado en mí. Hermanos, saber que hay situaciones complicadas en los hogares y que el Señor nos permite
tener eso como una oportunidad para poder ayudar a otros. Lo que expresaba también el hermano Andrés hace unos minutos, saber que las necesidades materiales generan tanto conflicto en los hogares, además pues de la situación de pasar hambre y de tener tantas complicaciones, eso nos permite ayudar a otros. Las experiencias que nosotros mismos tenemos. Y cuando ponemos en orden nuestras prioridades, vamos a entender que el Señor quiere usarnos a usted y a mí en su obra, desde lo que cada uno de nosotros podamos hacer, desde su capacidad. Alguien dirá, pero yo cómo voy a poder ayudarle a otro con plata si yo muchas veces no tengo ni para mí. El Señor sabe, el Señor lo sabe, pero Él pondrá en su corazón, en mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, lo que Él sí puede hacer a través suyo. Hay muchas cosas que el Señor puede hacer a través de usted y de mí. Y es Él el que sabe, porque miren lo que dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién estamos sirviendo? Al centro bíblico, pues así nos reconocen por acá o en otro lugar donde sea, como los reconozcan. A un grupo de hermanos. Es al Señor. Y muchas veces el Señor nos pone a prueba a usted y a mí, porque hay ocasiones en las que decimos, hice un servicio para el Señor y lo que recibí fue una bofetada, un hermano que se paró allá y me aplastó y me dijo cantidad de cosas. El Señor lo sabe. Y si fue Él, el Señor, el que lo puso en ese camino de servicio, lea este versículo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo, el Señor, servís. No esperamos reconocimiento ni recompensas de seres humanos. Lo hacemos para el Señor. Lo hacemos para el Señor. Dice, porque a Cristo el Señor servís. Nuestro servicio es para Él. La obra es del Señor. Y así cada una de las circunstancias que se presentan alrededor nuestro, si en algún momento somos perseguidos, tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Donde veamos posibilidad de ayudar en medio de conflictos familiares, tenemos que hacer la obra del Señor. Si tenemos necesidades materiales, tenemos que hacer la obra del Señor. Muchas veces el Señor permite que a nosotros nos pasen cosas para ayudarnos a entender las cosas que pasan. El Señor sabe, el Señor conoce, Él conoce su corazón y conoce mi corazón. Es para el Señor que estamos haciendo la obra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros, independiente de las circunstancias que vivamos,
veamos la oportunidad que el Señor pone delante de nosotros para servirle a Él. Qué privilegio tan grande saber que es al Señor al que servimos. Qué privilegio tan grande saber que de Él es que recibiremos la recompensa. Gracias al Señor porque Él nos permite este privilegio de ser servidores suyos. Oremos. Dios y Padre, gracias porque la obra es tuya. Gracias, Señor, porque tú permites las diversas circunstancias y situaciones en nuestra vida. Muchos de nosotros quisiéramos entender cuál es el propósito tuyo detrás de lo último que hemos vivido este año relacionado con coronavirus. Pero Señor, ayúdanos a disponernos en tus manos para que tú obres en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos a dejar de lado nuestra negligencia, nuestra pereza, y ayúdanos a entender que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Señor, porque a pesar de que hemos tenido algunas dificultades, pero igual sabemos que tú eres quien pones en cada uno de nosotros el alimento espiritual conforme a tu preciosa voluntad. Gracias, Señor, por todos los hermanos y las personas que se han conectado a esta transmisión. Rogamos por la actividad que aún nos falta en la noche de evangelismo y también lo que tendremos en la tarde, la actividad para los niños, que todo sea de mucha edificación y para honra y gloria de tu nombre. Nos quedamos en tus manos, oh Dios, y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.